Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden encontrarnos en nuestra página, redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube, dirigirse directamente a nosotros a nuestra dirección de mail. En la sentencia interlocutoria de la causa CGT, Confederación General del Trabajo de la República Argentina contra el Poder Ejecutivo Nacional sobre incidente, la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que está integrada por las juezas doctoras María Dora González, Andrea García Bior y el doctor José Alejandro Sudera. El último mencionado, en su voto de mayoría con la adhesión de la doctora García Bior, dictó la medida cautelar suspensiva de aplicabilidad del título cuarto sobre trabajo del decreto de necesidad y urgencia número 70 del 2023, pese al conflicto de competencia con el fuero contencioso administrativo federal, considerando que el sector de los trabajadores es un sector vulnerable, como es de público conocimiento, y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria, invocando circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican tanto la asunción de la competencia como la vía elegida, dado que la justicia Nacional del Trabajo le incumbe dicho ámbito material de actuación mediante conforme la normativa aplicable, como también su especial versación en materia de derecho social. Continuó diciendo el doctor Sudera que la verosimilitud del derecho estaría dada por la ausencia a priori del cumplimiento de los requisitos necesarios para el dictado de un decreto con sus características y el peligro en la demora por el alcance de dicho decreto en materia de aplicación de las normas, contratación laboral en sus diversos aspectos vinculados a derechos y obligaciones de las partes en tal marco contractual. En disidencia, la jueza González, por considerar propicio disponer la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal a fin de elucidar la contienda de la competencia. Ahora vamos a una breve pausa con nuestro segmento de Derecho de los Consumidores. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Misiones, santuario orgánico. Somos la primera provincia agrosustentable de la Argentina. Impulsamos el uso de bioinsumos para tener alimentos sanos, libres de agroquímicos. El cuidado de la salud de nuestros productores y consumidores es una prioridad. Somos un santuario orgánico. Gobierno de Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar.
Cuando amás a alguien, te movés para que se sienta cuidado, protegido. Cuando amás lo que haces, te movés, te ocupás y no te rendís hasta obtener lo mejor. Cuando creces para brindar todo lo bueno que tenés adentro, te movés. Por eso en OSME nos movemos con lo último y lo mejor, para vos y tu familia, porque vos nos movés. OSME, tu salud nos mueve. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro segmento de Derecho del Consumidor, con las participaciones especiales de la doctora Paula Castro, que es miembro de nuestra asociación, jueza nacional en lo civil, titular del juzgado número 93, secretaria general de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y directora de la Diplomatura del Derecho del Consumidor de la Universidad Abierta Interamericana. El doctor Flavio Lowenrosen, miembro de nuestra asociación, director del Instituto de Derecho del Consumidor y revista en la especialidad del dial.com, y el doctor Pablo Sebastián Bornia, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires y especialista en daños por la misma alta casa de estudios. Bienvenido, bienvenida doctora, bienvenida doctores. Gracias. Bueno, muy bien, será materia de comentario y análisis en sucesivos programas el decreto de necesidad, reciente decreto de necesidad de urgencia 70 de 2023, que, bueno, iremos analizando en los distintos aspectos cómo impacta en cada uno de los derechos o de las especialidades. En el caso, ustedes como especialistas del derecho de los consumidores, ¿cuál sería su análisis respecto al impacto que tiene este decreto? Mira, el impacto más importante en materia de derecho del consumidor hay que entenderlo en distintas temáticas. Por un lado, el impacto en el régimen de tarjeta de crédito, modifica la ley 25065, que es de los finales de la década del 90, generando dos cuestiones que habría que analizarlas, si pueden complementarse o no, solucionarse o solventarse con el Código Civil y Comercial. Una es la modificación del artículo 7, la eliminación que establece el artículo 7 ciertas condiciones que tenía que tener el contrato. Por ejemplo, el inciso C establecía que los contratos tienen que tener resaltadas las obligaciones que asumen los consumidores para garantizar el derecho a la información. Bueno, esto fue eliminado y también se elimina el régimen de los máximos de tasas, impactando en los derechos económicos de los usuarios y consumidores consagrados por el artículo 42 de la Constitución. También tiene un impacto en la ley de abastecimiento, la cual es derogada, ¿sí? Y en el Observatorio de Precios, creado por la ley 26992. También impacta en los usuarios de servicio de tiempo compartido, pues deroga la ley que regulaba los tiempos compartidos, y en los casos que corresponda puede impactar en los usuarios del servicio de locación de inmuebles, en los casos que pudiesen eventualmente considerarse en el marco de una relación de consumo. El impacto es bastante importante porque nosotros vemos que en algunos casos, si entendemos que puede haber algunos casos de locación de inmuebles, podría impactar en el acceso a la vivienda, en otros casos podría impactar en lo que hace a la custodia de los intereses económicos de los usuarios en materia de tarjeta de crédito, en acceso a los servicios públicos en condiciones de competitividad y condiciones de calidad, ley de abastecimiento, que fue modificada en su momento por la 26991 también, cuando salió la trilogía de leyes 26991, 92 y 93. El 93 crea el Servicio de Conciliación Previa y Relaciones de Consumo, el COPREC, el 92 Observatorio de Precios, y el 91 modifica la Ley de Abastecimiento. Vemos cómo este DNU
por su amplitud, tiene un impacto importante en los derechos de los consumidores. Esto no es hacer un juzgamiento de valor si el impacto es positivo o negativo, tiene un impacto. ¿Sí? Claro, Después... y lo que me gustaría puntualizar es, en una primera instancia, a priori para la audiencia, es justamente saber esta lectura que tienen que hacer de puntos fundamentales en lo que regla sus diversas relaciones jurídicas. Pablo, el doctor mencionaba la cuestión relativa en materia locativa. ¿A qué aspectos tiene que tener en cuenta hoy un locatario y un locador? O sea, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo diferente? Y bueno, lo que pasa es que cuando teníamos una ley de locaciones que se incorporaba al Código Civil y Comercial por la ley 27.551, teníamos ciertos derechos básicos que tenían los locatarios, sobre la base de la cual no se podía pactar menos que eso. Hoy por hoy, esos derechos, que son varios, ya no son la base. Vendrían a ser, de alguna forma, disponibles. Sería un contrato paritario, se supondría que imperaría la libertad de contratación entre las partes. Lo que pasa es que es un concepto peligroso abordarlo así, porque la libertad de contratación, en primer lugar, ya es un derecho que no es absoluto, que ya la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1937, en el caso West Coast, ya dijo que no es absoluta y que no se puede entender que hay libertad de contratación cuando las partes no están en una situación igual, digamos. Entonces yo veo que hay voces que defienden en cierto punto la libertad absoluta de contratación y muchas veces hablan de por ahí, no sé, algún jubilado o algo, pero por otro lado también se quejan cuando después una obra social dice de repente que va a aumentar el 30% libremente el valor de la prepaga y todos dicen qué horror, ¿cómo van a aumentar las prepagas así libremente? Es libertad. Bueno. Entonces empiezo a ver como que la libertad de mercado... No es tan así. Claro. Vamos por parte y centrarnos en el tema de este locativo que me parece muy, muy interesante para la audiencia en general, dado la cantidad de gente que se encuentra inmersa en esta situación de renovaciones, etcétera. Esto es muy importante, ¿no? La libertad de contratación debería partir de una premisa que es de la igualdad entre las partes contratantes. Que es una base del derecho del consumidor, que no son iguales las partes. No son iguales. Sí. Parte un poco de la crisis de este concepto de autonomía de la libertad contractual, básicamente. Y antiguamente tenías contratos por 3 años, con un índice que al principio era anual, luego se pactó cada 6 meses, establecía que cuando se devolvía el depósito debía devolverse al valor del último mes. También hay otro problema, que es que al derogarse la ley, se deroga la ley 23.928, que era la que en cierto punto prohibía la actualización, con lo cual yo ahí no sé bien cómo quedó esto, porque si derogo entero la 27.551, que es lo que modificó el Código Civil y Comercial, y vuelvo a lo que estaba antes, con algunas modificaciones en el artículo 958 del Código Civil y Comercial, también empiezo a tener algunas dudas de cómo funcionaría la actualización que están previendo en los nuevos contratos, porque por ahí esa actualización ya volvería a estar prohibida porque lo que derogó la 23.928 ya volvería a estar vigente. Claro. O sea, la ley 27.551 deroga o dice que no se va a aplicar la 23.928 de aquí para adelante para los contratos locativos. Entonces, si vos derogás la 27.551, que es lo de la ley de alquileres, entera, estás derogando lo que derogó la imposibilidad de actualizar. Y eso es un gran tema. Claro. ¿Doctora? Sí, el punto de los alquileres, creo, y lo hemos vivido desde todo punto de vista, del plano judicial, lo vemos en la calle, ¿no? Era un tema a solucionar. O sea, más allá del debate jurídico que podamos tener, creo yo,
el acceso a la vivienda estaba siendo vulnerado. O sea, nosotros hoy tenemos un problema a resolver, que es el acceso a la vivienda. La gente no estaba pudiendo alquilar. La ley que teníamos vigente, estábamos, creo que casi todos de acuerdo, en que no era el mejor contexto. Las propiedades estaban siendo retiradas del mercado. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que analizarlo con algún tipo de visión también que nos permita modificar esa situación. Creo que la libertad que plantea Pablo como el eje del derecho privado es un poco la línea, ¿no?, que plantea el decreto, en el sentido de la libertad de contratar como el eje de estas modificaciones, por lo menos en los planos que estamos viendo. En el tema de locación es un tema también que nosotros acá, si estamos hablando de derechos de los consumidores, no todos también, esto también es un tema crítico porque no hay certeza o no hay una falta de controversia sobre esto, digamos, es discutido sobre si el contrato de locación es o no una relación de consumo, dependerá de algunas cuestiones que tengan que verse en el caso concreto, si hay un proveedor en ese caso, si no lo hay, quién está alquilando, quién es el locador, ¿no? Decíamos recién que puede haber... todos sabemos, algunos casos, el ejemplo que daba Pablo respecto de que quizás un jubilado que tiene 2 propiedades, las ponen a alquilar para poder subsistir, para poder vivir, y difícilmente, a mi modo de ver, podríamos encontrar ahí una relación de consumo, pero sin entrar en esa disquisición, las modificaciones creo yo que, deberían ser bien vistas, siempre y cuando esto no vulnere la situación de los vulnerables. O sea, tenemos que tener como norte, hablando del derecho del consumidor, el artículo 42 de la Constitución Nacional, y es que tenemos que resguardar la situación de los vulnerables. Y cuando haya una situación de vulnerabilidad en una relación de consumo, que por definición el derecho del consumidor nace para evitar esa vulneración de las disparidades, tendríamos que, como operadores jurídicos, actuar, verificar si esa tensión entre los distintos derechos existe y, bueno, poner como norte o como norma fundamental la Constitución y asegurar su vigencia. Claro, yo, digamos, haría esta lectura, ¿no?, digamos, los comentarios que ustedes están haciendo. El punto sería si la libertad de contratación no se vería restringida, lo pongo en potencial, no se vería restringida por la falta de igualdad de las partes. Es decir, no es lo mismo una persona que busca alquilar una vivienda, Claudia, teníamos un problema, esto solo quiero agregar, digamos, teníamos un problema que no se estaba consiguiendo viviendas para alquilar. Entonces, hay una realidad, digamos. El que quería alquilar no podía alquilar, el que que tenía propiedades las retiraba del mercado, porque teníamos un contexto jurídico que no favorecía la celebración de contratos, a la expectativa o a la espera de una modificación de esta norma. No sé si esta es la mejor. Claro. O sea, esto veremos, el devenir de la realidad y del acontecimiento que estamos viviendo hoy nos llevará a alguna conclusión seguramente. Pero era imperioso un cambio de legislación en materia locativa. Es importante también tener en cuenta si se amplió la cantidad de propiedades en el mercado. Parece que sí. Entonces, coincido con la doctora, que en algún momento dijeron que en uno de los portales más importantes solo había en Capital Federal 67 departamentos de 3 ambientes y 4 ambientes. Eso era una situación, entendiendo que es una relación de consumo, que yo creo que no es en todos los casos una relación de consumo, iba contra el principio de amplia oferta que necesitan los consumidores. 1099 del Código Civil y Comercial, cuando habla de prácticas abusivas que reducen la potencialidad del mercado. También el segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución. Entonces, tenemos que tener en cuenta, más allá de lo legal, un contexto social que había. Si era cierto eso que había solo 67 propiedades publicadas, había una contrariedad, una restricción al acceso a la vivienda. Y también tenemos que tener en cuenta si todas las situaciones de locación son relaciones de consumo. ¿Sí? Una cosa es que te alquila el banco
¿sí? El banco X, las viviendas que tiene para remate las alquila, como pasa en Alemania, porque todos hablan del caso Berlín. Pero en Berlín el 86% de las propiedades en locación son de bancos. Y en la Argentina los números son distintos. La mayoría son de personas físicas, ¿sí? De personas humanas. Entonces eso distorsiona si hay una relación de consumo o no. Será discutible, pero el tema es profesionalidad, habitualidad, desde el concepto del artículo primero y desde el artículo 1092, primero de la 2440 y 1092 y 1093 del Código, ¿sí? Civil y comercial. Pero bueno, nos vamos a expandir mucho con este tema y vamos a eliminar tiempo para está bien, y el debate si corresponde o no al ámbito del derecho del consumidor, quizás estamos apuntando al impacto en sí mismo, ¿no? Quiero agregar una cosa. Primero, más allá del derecho del consumidor, y si es o no derecho del consumidor, el derecho a la vivienda, a tener donde dormir, es uno de los derechos más importantes que hoy tenemos que analizar. Segundo, yo la verdad que respeto las posiciones, pero disiento totalmente. Yo creo que hay una persona que le está sobrando un lugar y por eso lo puede alquilar, y otra que por ahí necesite ese lugar para ir a vivir. No me importa si esa persona es una persona que se dedica a tener un montón de propiedades y por eso las alquila y vive de eso y es proveedor en ese sentido. Para mí el proveedor es aquel que pone algo en el comercio. Desde mi óptica de la interpretación de lo que son los artículos que definen lo que es un proveedor. Entonces, vuelvo a decir, no creo que la solución sea hacer un análisis económico del derecho sobre la ley para descartarla, sino que tal vez faltaron medidas que profundicen en la defensa del derecho del vulnerable, que en este caso son gente que no tiene dónde ir a vivir. No perdamos de vista que estamos hablando de inquilinos, de gente que si no tiene dónde ir a vivir, tiene que ir a vivir a la calle. Es así de cruda la realidad. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de los derechos de los consumidores y hablamos de la libertad contractual, tenemos que tener en cuenta que lo que pasó ahora con una gran desregulación, lo que terminó haciendo fue, en definitiva, permitiendo que incluso el proveedor, en este caso el locador, si querés, no es proveedor, es locador, pueda rescindir un contrato de 2 años que tenía o alquilar por 6 meses o por 48 horas y en dólares. Y bueno, me parece que no podemos teorizar cuando el otro tiene una gran necesidad. A ver, vos hablas del derecho a comer de repente. Cuando vos vas al supermercado a buscar algo. Bueno, si nadie compra, baja, pero hay que comer. Bueno, alquilar es lo mismo. Si vos necesitas ir a un lugar a donde ir a vivir, ¿sí? Vos en definitiva es algo que no podés prescindir y esperar a que baje el precio. No puede ir solo por la libre oferta y demanda. Me parece que ahí la sociedad tiene que acompañar un poco más. Claro, entonces, pero es mi opinión, no digo que sea la correcta. Entonces, lo que surge de tu opinión es la pregunta. Digamos, el decreto, ¿no es cierto?, torna más vulnerable al inquilino. Dejamos esa pregunta. Yo creo que el decreto, que tiene muchas cosas que están muy bien, en el tema de la libertad de contratación, si bien es bueno que haya una apertura, que eso va a favorecer también de alguna forma la posibilidad de que haya más oferta, en cierto punto también tiene que establecer, no te digo muchas, pero sí algunas reglas básicas claras. Eso bien. Sí, es mi opinión. Doctora, brevemente, nada más que sin polemizar con Pablo, no, por supuesto, estos son opiniones. Yo creo que hay que darle tiempo al mercado, porque si lo que buscamos es acceso a la vivienda, necesitamos que haya viviendas disponibles. Y las viviendas estaban siendo retiradas. Entonces, yo creo que hay que darle un poco de tiempo al mercado, más allá de que pueda haber algunas modificaciones sobre estas temáticas, esta particular que estamos hablando y otras, ¿no?, que sean convenientes, pero que en el plano de este asunto la situación era que no teníamos acceso a la vivienda. Y en el tribunal lo vemos, porque en los procesos de desalojo que se estaban realizando, en las audiencias lo que sucedía era esto: no tengo dónde ir, yo no tengo problema en irme, pero no tengo dónde alquilar porque no tengo qué alquilar. No era un tema ni de precios, no era un tema de las condiciones que estaban imperantes, hacía o aconsejaba a que el locador, chico, grande, empresa, persona humana, no invirtiera
en el alquiler. Y eso creo que tenemos que, espero que con estas modificaciones puedan cambiar. Creo que hay algunas cuestiones que trabajar para dejar, justamente para que no se produzcan otras vulnerabilidades. Claro. Pero creo que hay que darle tiempo a la realidad social, como decía Flavio y también. hay un punto también. La Argentina es una situación económica y una situación social siempre muy heterogénea. Y puede darse el caso que se da, sí, y hay que buscar estadísticas, pero se da que los locatarios tienen mayor capacidad económica que los locadores. Porque si vos tenés un 60% de locadores que son jubilados, el locatario tiene mayor posibilidad económica que el locador. No siempre tener una vivienda te da una situación económica ventajosa. Esto es un tema muy complejo y muchas veces es casuístico, como bien decía la doctora, hay que analizarlo caso por caso, hecho y prueba en cada uno de los casos, ¿sí? Porque vos podés tener comerciantes que son locatarios y le conviene el dinero manejarlo en su comercio y no invertirlo en una propiedad porque está pagando una baja cuota de alquiler. Entonces, esto es una situación muy casuística, ¿sí? Es una situación muy casuística. No todos están iguales en la misma situación. Flavio, la verdad coincido plenamente, es muy casuístico. En eso coincidimos. Ahora, y creo que muchos de los puntos son necesarios, digamos. La posibilidad de pactar las condiciones del contrato de locación es en muchos casos necesario. Quizás podemos discutir que haya plazos mínimos, que permita cierta estabilidad a la gente porque es su vivienda, que es su comercio. Pero por otro lado, digamos, la situación económica ameritaba, por ejemplo, algunos cambios respecto a las actualizaciones. Era una situación necesaria para que justamente podamos promover que cualquier persona que tenga la vivienda la ponga a disposición de la sociedad y la gente pueda acceder a la vivienda. Bueno, muchísimas gracias realmente por haber participado. Vamos a cerrar provisoriamente porque nos han quedado muchos temas afuera y quizás podamos seguir hablando de este tema también en particular para ampliar. Así que, bueno, sin más que agradecerles su participación y hasta entonces la próxima entrevista para tratar los otros temas que nos quedaron pendientes. Muy bien, nosotros nos estamos encontrando en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.